Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, como también a los que nos están mirando por los canales de YouTube, la aplicación Rumble, y también a los que nos estén mirando por la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org. De paso, quiero aprovechar para darle promoción a esta página web. Ustedes saben que hoy en día en el canal de YouTube se está censurando algunas verdades que uno dice desde el púlpito, y es necesario que ustedes se familiaricen con la página web y por ahí nos miren, porque eventualmente puede ser que algunas cosas o algunos temas que uno diga en el YouTube quiten el video, pero en la página web allí ustedes van a poder seguir viendo en vivo nuestras transmisiones en caso de que cerraran el canal de YouTube. También en la aplicación de nuestra iglesia. La aplicación es Iglesia Advenimiento del Séptimo Día. Bájela ahí en su teléfono. Y la página web es www.iglesiaadvenimiento.org. Por ahí usted va a poder ver nuestras transmisiones en vivo en caso de que llegaran a cerrar nuestro canal de YouTube por las cosas que aquí se dicen. Ya varias veces, ya nos lo cerraron algunas veces y ya nos han amenazado de que nos lo van a cerrar en definitiva, pero nosotros no tenemos temor a eso y no vamos a dejar de decir la verdad por esas amenazas. Pero tenemos estas otras plataformas, las que les acabo de mencionar, y los quiero animar que por ahí nos busquen si ustedes quieren seguir recibiendo la señal en caso de haber alguna situación de cierre del canal de YouTube. Estoy aquí dando la bienvenida otra vez a mi hermano Carmelo y mi hermano Tony. Bueno, mi hermano Tony y mi hermano Carmelo, y quiero que también ellos les saluden. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias pastor, y buen día, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre están acompañándonos en el estudio de estas lecciones de escuela sabática que nos son de tanto bien. Gracias a Dios que todavía podemos llevarla a cabo. Sigan orando por este ministerio. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Es un placer nuevamente estar aquí ante ustedes, hermanos, para seguir compartiendo estas lecciones, para seguir, ¿verdad?, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también, pues, gracias también por esos comentarios que nos hacen, ¿verdad?, a través de estas plataformas, en las cuales, ¿verdad?, sabemos que todos estamos creciendo. Así es que gracias también al Señor por este clima que nos da tan agradable, para que nos hace que nuestra mente esté más despierta, ¿verdad?, lo fresco que está afuera. Pero sigamos adelante, hermano. Que Dios los bendiga. Bien, hoy es nuestro último día de congreso campestre con el doctor Luis Báez. Hoy para las 10:30 de la mañana. Ya este congreso habrá terminado y estamos dándole gracias a Dios por este privilegio que nos dio de haber celebrado otro campestre más, y a los hermanos que vinieron de diferentes partes, pues nos fue un gusto saludarlos y convivir con ustedes. Esperamos que estén atentos a otros próximos congresos campestres que vendrán para que puedan volver a estar aquí en Shepherd, Texas. El centro de estilo de vida, la verdad presente, el lugar donde se atienden a las personas gratuitamente con los remedios naturales de Dios, ya abrió, como ustedes saben, desde el primer campamento de estilo de vida natural que celebramos hace unos días. Y ahora, aquí en esta oficina, hemos acomodado 2 cuartos para recibir por lo menos a 4 personas que quieran venir para ser tratadas. Ya tenemos algunos que están haciendo el plan de venir, y aquí les atenderemos gratuitamente con los remedios naturales de Dios y presentándoles al único que puede sanar, el cual se llama Jesucristo. Es un gusto para mí decir esto, porque este era el sueño, que Shepherd existiera para eso, para llevar adelante la obra médica misionera. Y yo le agradezco a usted que ha mandado sus diezmos, ofrendas y donaciones, porque usted ha sido el instrumento de Dios para que esto sea posible. Pero quiero animarle a que lo siga haciendo. Y si usted, amable televidente, radioyente, quiere colocar aquí sus diezmos y ofrendas o donaciones en este ministerio, para que nosotros sigamos haciendo esta obra de atender a las personas que tienen alguna condición de salud y que todavía se valen por sí mismas, para poder ayudarles a restaurarse. Si usted quiere
cooperar para que hagamos la obra médica misionera, así gratuita como la estamos haciendo, y también para que proclamemos el mensaje de los tres ángeles por los 4 canales de televisión y radio. Si usted quiere ayudar, hermano o hermana, hágalo comunicándose primero al 214-881-4029, que es el teléfono de este servidor, y ahí le daré todas las maneras de cómo usted puede apoyar esta obra. Desde ya le digo que la aplicación Cele, aquí en Estados Unidos, utilizando ese número que le acabo de mencionar, si usted lo registra en su teléfono como un contacto, usted puede enviar ahí diezmos y ofrendas. Puede registrarlo con el nombre de Iglesia Advenimiento o con el nombre de este servidor. Al fin y al cabo, ese dinero va a la cuenta de la iglesia. También, hermanos y hermanas, pueden ustedes llamar a este número que les mencioné para darlo directamente de su tarjeta de débito o crédito. O igualmente, pueden mandar cheque o money order a la dirección que usted ve en la pantalla. Así hay otras maneras como PayPal, Western Union, RIA, transferencias de banco a banco, si usted lo quiere hacer desde el extranjero. Hay maneras de cómo usted puede unirse a esta obra. Y yo solamente le hago el llamado en el nombre del Señor, para que así usted también sea ese instrumento de Cristo para que podamos atender a las personas que necesitan. Gracias de antemano a los que atiendan este llamado. Vamos al estudio de hoy y queremos pedir al Señor su bendición orando. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto, vamos a orar. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por un día más de vida y una oportunidad más de ponernos en sus manos. Señor, invitamos a su Santo Espíritu para que dirija esta lección, Señor, y que hablemos solamente lo que Él nos ponga en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también, Padre, que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, también reciban bendición allá donde están. Así es que ayúdenos a crecer en su gracia y también en el aprendizaje de lo que usted quiere darnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Amén. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar acerca de los pactos. Esos 2 pactos de los que tanto se habla. Y algunos dicen, esos adventistas están todavía en el viejo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto, dicen algunos. ¿Qué es eso de el antiguo pacto, el nuevo pacto? El pacto de la gracia. Hermanos, vamos a estudiar esos temas en esta semana. Y les aseguro que el tema es tan profundo y amplio que ni alcanzaría una semana. Pero de todas maneras vamos a hablar de eso. Y vamos a ver el título de la lección. Se llama El Pacto de la Gracia, es el título de la lección. Vamos a mirar si ese pacto de la gracia, pues, comienza de Cristo para acá, o es algo que estaba desde muchos años antes. Vamos a mirarlo. El pacto de la gracia, vamos de una vez al versículo de memoria, hermano Tony, por favor. Sí, vamos a leer lo que nos dice en Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y es verdad, la gracia comienza desde la misma caída de Adán y Eva. Pero de acuerdo a esta lectura que acabo de leer, nos está trasladando hasta Abraham, porque dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A Abraham se le dijo, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Y esto era a través de la descendencia de Abraham y la descendencia que menciona la Biblia de acuerdo a las epístolas del apóstol Pablo. La descendencia es Cristo Jesús. Y en realidad en Cristo Jesús son benditas todas las gentes, no importa la raza, no importa el color de piel. Y otra de las cosas también, hablando del pacto de la gracia, como esta gracia
se da aún, o se dio, se nos es dada aún cuando no creemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Adán y Eva al pecar, ellos por su propio gusto, digámoslo así, ellos quisieron alejarse del Señor, porque eso fue lo que hicieron después del pecado. Se anduvieron escondiendo, que de tal manera que el Señor los tuvo que llamar: Adán, ¿dónde estás tú? Oh, oímos tu voz entre los árboles del huerto y nos escondimos, tuvimos miedo y nos escondimos. Ahí hubieran muerto, porque el Señor ya se los había dicho: el día que coman del árbol, ese día van a morir. Pero no murieron. La gracia estuvo con ellos, dándole la oportunidad para que volvieran arrepentidos al Señor. Así también tú, mi hermano, yo, todo aquel que hemos pecado, andábamos sin Cristo, pero ya estaba preparada esa gracia también para nosotros, porque es una gracia de amor, porque el Señor que nos formó nos ama mucho y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero vamos a ver más adelante acerca de esta gracia, como ya el pastor lo mencionó. Pero qué hermoso, hermanos, cómo Dios tenía ya anticipadamente contemplado que la salvación era para todas las naciones, que la salvación era no solamente para los judíos. Los judíos realmente se equivocaron al levantar ese muro de separación entre ellos y las naciones que no eran judías, que no eran israelitas. Se equivocaron realmente al levantar ese muro de separación, porque en el plan de Dios estaba que en Abraham pues todos alcanzáramos la promesa del Espíritu, que todos fuéramos, hermanos y hermanas, bendecidos por esa salvación tan grande. Así veremos que Dios nunca tuvo en mente el exclusivismo judío. Dios decía, al decirle a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, Dios decía: esto que va a venir de parte, como derivado de ti, esto que va a salir de ti, de este compromiso que yo estoy adquiriendo contigo, de esta bendición que te estoy dando, esto será para todos. Gloria a Dios, hermanos, porque ahí Dios estaba mirándote a ti, estaba mirándonos a nosotros. Qué Dios más bueno el que tenemos. Amén. Hermano Carmelo, ¿de qué manera el don profético lo recalca? Bueno, aquí en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 403, dice que antes que los fundamentos de la tierra fueran establecidos, se hizo el pacto de que todos los que fueran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin culpa ante Dios, al apropiarse de esa gracia, serían hijos de Dios. Ese pacto hecho desde la eternidad fue dado a Abraham cientos de años antes de que viniera Cristo. Aquí vemos, ¿verdad?, una promesa, un pacto hecho a Abraham por la fe de Abraham. Y no solamente por la fe, sino porque Abraham llevó a cabo ese plan de Dios. Porque fíjense que cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham no sabía ni a dónde iba, pero obedeció por fe. Obedeció por fe porque sabía quién era el que lo dirigía. Así también nosotros, hermanos. El Señor ha hecho un pacto, o hemos hecho un pacto también con el Señor. El Señor nos ha hecho el pacto de salvarnos, nos ha hecho el pacto de llevarnos por sus caminos si somos obedientes. Así también, ¿verdad?, vemos que la descendencia de Abraham somos nosotros por la fe, y es como nosotros podemos caminar, ¿verdad?, en obediencia. No cabe duda que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los Gálatas que la promesa del Espíritu, que podría decirse también la promesa de la salvación, esta siempre ha sido apropiarse de ella a través de la fe. La fe es el medio por el cual, hermanos y hermanas, nosotros podemos apropiarnos de esa salvación
grande y hermosa que Cristo ha obrado. Pero esto nosotros vemos de que no es a partir de Cristo para acá, sino que ya en Abraham, miren ustedes, ya en Abraham, dice Pablo, estaba esa bendición, pero en Cristo. De manera que la salvación por fe, la salvación por gracia, no es a partir de Cristo para acá cuando Él muere en la cruz del Calvario, sino que esto ya era, hermanos, desde más antes. Por eso la lección de hoy dice Cristo en los tiempos patriarcales, porque Cristo es, hermanos, en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, Cristo está salvando a las personas por gracia, o mejor dicho, les está ofreciendo la salvación por gracia. Viene Cristo en forma humana aquí a la tierra y todavía renueva ese pacto. En ese sentido se llama nuevo, pero porque Él lo renueva con su muerte. Pero esto, hermanos, ya viene desde antes. Por eso se llama Cristo en los tiempos patriarcales, ya la lección de hoy. Así que dirigiéndose a los Gálatas, que habían sido influenciados por los judaizantes, hermano Carmelo, ¿cómo introdujo Pablo la conexión entre Abraham, al que todos los hebreos reclamaban como su padre por linaje? ¿Cómo conectó eso él con Cristo? Bueno, aquí lo vamos a leer en Gálatas 3, ahora del 6 al 8, que nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí podemos ver, hermanos, realmente el versículo 7, donde dice que sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Aquí también, dirigiéndose a los Gálatas, podemos ver que Pablo, este era un problema, ¿verdad? Que en lecciones pasadas estuvimos viendo acerca de los judaizantes. Los judaizantes, ellos mismos, como vemos aquí y hemos leído, ellos decían ser hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces ellos a fuerzas querían meter la circuncisión porque en Abraham había sido declarado eso por Dios. Pero realmente aquí, como dice aquí, ¿verdad? Y leímos ahí en el versículo 8, dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, siendo justificado y viendo aquí que en los gentiles por la fe también nos llamaríamos hijos de Abraham por la fe, porque así como el padre de la fe, que nos dice en otra escritura que fue Abraham, así también nosotros por la fe creemos, ¿verdad?, que ese pacto de gracia nos ha alcanzado a nosotros también. Pero interesante, noten ustedes la conexión que hace Abraham con Cristo. Y qué bueno que esté haciendo esto Pablo, porque los hebreos reclamaban como su padre por linaje a Abraham. Y entonces estos que están teniendo el problema aquí con los Gálatas y Pablo, es decir, los judaizantes, que incluso lo acusan a Pablo de estar en contra de la ley, reciben el mensaje de que él está realmente valorando todo lo que tiene que ver con Abraham. Pero esto, les dice él, esto tiene una conexión con Cristo, porque Abraham recibió la bendición en Cristo. Amén. Entonces Pablo está buscando que entiendan de que no hay que jactarse de que somos hijos de Abraham, pero no queremos nada con Cristo. No hay que jactarse de que herederos de Abraham somos, pero con Jesús no queremos nada. Eso es imposible, dice Pablo. Es todo lo que se puede obtener a través de Abraham, eso es posible solamente por Cristo. Y me gusta aquí cuando dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Porque, hermanos y hermanas, esto es un privilegio que no solo lo deben tener los judíos, y ni lo han tenido solo los judíos. Este es un privilegio que aún todos los gentiles, que somos nosotros, lo tenemos. Es decir, nosotros también somos
linaje de Abraham, Amén. espiritualmente hablando. No en la carne, sino en el espíritu. Y Pablo está diciendo que Abraham, hermanos, Abraham se salvó por fe. Él dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es creer? Es tener fe. Le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Es decir, le fue acreditado como un acto de justificación por la fe. En el cielo, Abraham, por haber tenido esa fe en el Señor, eso le fue acreditado a su favor. Y de esa forma, Abraham fue salvado por gracia. Sepan, por tanto, dice Pablo, que los que son de fe, ahora estos son hijos de Abraham. Y en otras palabras, también son justificados igual que él, por la fe en Jesucristo. Miren qué bonito como Pablo está expresándose así. Aquí, habla de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva no es otra cosa que esto de que la salvación, hermanos, es por gracia, que no te cuesta nada, que el Señor te la otorga. A quien le costó es a Jesús, pues tuvo que dar su vida, pero a ti solamente, hermano, hermana, aceptar el regalo y creer por fe que eso es así. Esto es la buena nueva. Y aquella buena nueva de que en ti serán benditas todas las naciones que le fue dada a Abraham, miren, ya era también para nosotros, porque nosotros somos de los que están entre todas las naciones. Qué privilegio más grande. Amén. Pero Cristo ya estaba jugando su papel en esos tiempos patriarcales. Hermano Tony, ¿qué nos dice el don profético? Sí, antes de leer lo que nos comenta el espíritu de la profecía, me vino a la mente cómo el Señor tiene aún más fieles de los gentiles que de su propio pueblo. Por ejemplo, el centurión, cuando le dijo al Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi hijo sanará. Amén. ¿Y cuál fue el comentario del Señor Jesús? En verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Exacto. Sí. El comentario se encuentra en Patriarcas y Profetas, las páginas 381 y 382, y dice así: no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Está citado en 2 Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía, o sea, desde tiempo de los patriarcas y tiempo del pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, recuerden que fueron 10 tribus dispersas o dispersadas, y quedó la tribu de Judá, que son a los que hasta el día de hoy todavía conocemos como judíos. Bueno, pues aún desde antes de ellos ya se manifestaba Cristo como el guiador de su pueblo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y los hombres. ¿Sí? Antes Dios se comunicaba directamente con el ser humano. La transmisión de la palabra para guiar al pueblo se transmitía de padres a hijos. Esto ustedes lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 7, donde está allí la introducción. Ahí lo dice, que desde los primeros 25 siglos de la historia no hubo palabra escrita, sino que la palabra de Dios era transmitida de padres a hijos. 2500 años, hermanos. Ya después, por Moisés, se empezó a escribir la Biblia. Luego dice: el Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Si pusieron atención a esto, hermanos, lo voy a volver a repetir. Dice: el Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. No vino a quitarla.
Al contrario, vino a reivindicar para que se obedeciera la ley de Dios. No está hablando de la ley de los ritos, porque la ley de los ritos sabemos que fue clavada en la cruz. Esta es la ley de los 10 mandamientos, a la cual no hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Es perfecta, así lo dice su palabra. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo, porque de Cristo Jesús es el que está intercediendo. Cristo Jesús es el que está abogando por nosotros, y hubo un tiempo en el cual iban a venir, o hablando tal vez todavía en el futuro, iba a caer ya la ira de Dios, y se presenta nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, mostrando sus manos diciendo: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. O sea, mi sacrificio. Tenles paciencia. Y por ese amor de Cristo también hacia nosotros, y por supuesto el Padre nos ama también, es que también todavía tienes tú que comer, hermano, y todavía tenemos el regalo de la vida, y no tenemos todavía lo que se está por venir, lo que ya está predicho, profetizado, de algo terrible que viene contra el pueblo de Dios. Pero esa es otra cosa. Ahorita lo que estamos viendo es que por gracia es que todavía estamos aquí. Tú estás en tu casita escuchándonos, y nosotros aquí participando, comunicándote de esta bendita esperanza que tenemos, y todo es gratis, por gracia, hermano. Ahora, la raza humana tiene dos opciones: o acepta este regalo de la gracia, de ser salvo por ella, pero por fe, para ser bendecido, o no lo acepta para ser maldecido. En ese sentido, ¿quiénes son, hermano Carmelo, los bendecidos en contraste con los maldecidos? Bueno, aquí tenemos dos versículos que nos hablan de unos y de otros, lo que dice Gálatas 3, 9 y 10. Vamos a ver quiénes son los bendecidos. Dice: de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego el 10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Hermanos, realmente aquí podemos ver, ¿verdad?, que la fe de Abraham le contó para justicia. Así también la ley, la función de la ley solamente es, como hemos dicho en otras ocasiones, como un espejo. Es para mostrarte tu condición, es para mostrarte tu situación, pero la ley no te va a salvar. Al contrario, la ley te condena. Por eso dice aquí el 10, ¿verdad? Dice el 10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas por la ley. Así es que, hermanos, nosotros sabemos que el que salva es Cristo, y por la fe en Él. Pero a esa fe hay una diferencia bien grande. Esa fe tiene que llevar acción, tiene que ver consecuencias, ¿verdad? Tiene que llevarnos a obrar. Esa fe no es al contrario, no vamos a orar para tener fe, sino por la fe es que vamos a orar. Así es que ahí hay una diferencia bien grande que más adelante vamos a irla analizando y desmenuzando. Sí, hermano. Sí, sí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es verdad, hermano, aquí no podemos hacer ninguna excepción de ley. Aquí no podemos decir que está hablando de la ley ritual, pero no de la ley de los 10 mandamientos. No, aquí está hablando de toda la ley. En otras palabras, hermano, si se pudiera salvar por las obras, ¿para qué moría Cristo? Exactamente. ¿Para qué? Pues si se puede salvar uno por obras, no. Si nos queremos salvar por obras, por obedecer la ley, estamos bajo maldición, no hay salvación. Somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Pero Él dijo: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Esto que el hermano Tony ha mencionado es causa de confusión, porque siempre el argumento es de qué ley está hablando Pablo. Y es verdad, en cierta manera, hasta la ley moral podría ser
mal interpretada por nosotros y pensamos que por obedecerla es que alcanzamos la salvación. Ya hemos dicho varias veces, la salvación la alcanzamos por gracia en Cristo Jesús. Amén. Pero esa obediencia es el resultado de esa gracia, Amén. el resultado de esa salvación. Pero si nosotros nos fijamos, no hay donde perderse aquí. Miren ustedes, dice el verso 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es eso de las obras de la ley? Los judíos entendían que la primera obra de las obras de la ley era circuncidarse para ser salvos. Eso era lo primero que había que hacer en cuanto a la primera obra de las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley ritual, la ley ceremonial. Tú te tienes que circuncidar para ser salvo. Y ese es el problema de fondo que hay en Gálatas. Que los judaizantes no creen que la salvación solamente es por gracia y por fe en Cristo, sino que tienes que circuncidarte. Es la primera obra de la ley. El judío se ponía feliz cuando ganaba un prosélito, cuando hacía un prosélito, es decir, cuando una persona de otra nacionalidad venía y se hacía judío, porque lo hacía que entrara por ese asunto de la circuncisión. Y entonces esa es la primera obra de la ley. Pablo viene y dice, son malditos los que hacen eso, caen bajo maldición. ¿Y por qué digo que se está refiriendo a la ley ceremonial o ritual? Porque ustedes vean lo que dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No está hablando de la ley moral escrita en tablas de piedra, hermanos. Está hablando escritas en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley que el judío entendía con esa expresión? Primeramente, la Torá. Segundo, todo lo que estaba escrito en aquel libro que estaba afuera del arca del pacto. Ese libro que decían que Moisés lo había escrito. ¿Y qué era la Torá? Pues en ese libro que contiene las bendiciones y las maldiciones, Pablo dice que lo que está escrito allí en cuanto a las maldiciones, pues prácticamente se hace acreedor de ellas, de esas maldiciones, los que dependen de las obras de la ley, es decir, de pretender ser salvos si te circuncidas primero. Porque eso, dice Pablo, no tiene razón de ser. La circuncisión ya no tiene sentido hacerla. Eso es caer en la categoría de bajo maldición. Hoy es en Cristo, dice Pablo, solamente que somos salvos. No hay que olvidarnos de este problema que hay de fondo en Gálatas para que nosotros sepamos por qué sale aquí el tema del libro de la ley. Algunos que no miran esto rápido dicen, ya ven, eso de la ley de Dios y los 10 mandamientos no se tiene que guardar. Aquí Pablo dice, malditos todos los que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero fíjate bien, está hablando del libro de la ley. No está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos escritas en tablas de piedra. Pero eso no quiere decir, como dijo el hermano Tony, que aún en esa nosotros no podríamos caer en el mismo problema de los Gálatas. Claro que sí, podríamos caer cuando pretendamos que por obedecerla es que nos salvamos. Nosotros, hermanos, lo decimos y lo requete decimos. No somos salvos por guardar el sábado. No somos salvos por guardar la ley de Dios. Somos salvos por la gracia en Jesucristo. Amén. Pero de allí nos brote el amor en el corazón, ese deseo de obedecer a aquel que nos salvó. Y como Él nos dice, si me aman, guardan mis mandamientos, nos ponemos con esa disposición a obedecer por puro amor a nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver entonces este asunto más en detalles, más adelante, pero yo creo que hasta aquí deberíamos de darle gracias a Dios, Amén, hermanos, por lo que ha hecho desde antes de que Cristo viniera, de ya contemplarnos para ser salvados en Cristo y por Cristo. Así que, ¿qué les parece si oramos para darle gracias a Dios por esa salvación tan grande? Amén. Padre Celestial, qué hermoso es saber de que ya en el tiempo patriarcal, ya de Adán para acá, ya Cristo estaba
salvando a las personas por gracia. El mismo Adán y Eva, cuando fue necesario que aquel corderito muriera para expiar su pecado y cubrirles su desnudez, ya allí ellos estaban entendiendo que por pura gracia estaban siendo salvados de morir. Así nosotros vemos, Señor, como Cristo está prefigurado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y como, Padre, en ese siervo Abraham, él mismo alcanzó por fe en Cristo la salvación, y como de allí todos, Señor, en alguna manera la hemos alcanzado también por ser herederos de Abraham en cuanto a la fe. Padre, te agradecemos por este grande privilegio, porque tú desde mucho antes nos habías contemplado para ser salvos. Gracias. Y estamos muy agradecidos y contentos de haber sido alcanzados con esa salvación tan hermosa, que te costó tanto a ti, pero que lo hiciste porque nos amabas. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en la salvación. Sí, ayúdanos a permanecer salvos cada día. Ayúdanos, Señor, a amarte tanto por eso que hiciste por nosotros, que nos pongamos dispuestos a obedecer y hacer todo lo que a ti te agrada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre.